Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar con este video. En este video vamos a tomar otro tema. La vez pasada fue, me parece, ética. En esta ocasión vamos a empezar con algo diferente. Permítanme mostrarles pantalla para ver el tema que vamos a tocar ahora. Vamos a empezar con ciencias naturales y experimentales. De este tema pues aún no hemos comentado nada. Vamos a comenzar con lo más básico. Lo más básico, o al menos lo que es la unidad funcional en un ser vivo, es la célula. Vamos a empezar a hablar un poco en cuestiones de qué tipos de célula hay y dependiendo de los tipos de célula que existen, pues en qué componentes o de qué se componen, ¿sí? Y hablaremos de qué si citoplasma, de qué organelo. Probablemente esto que les menciono ya les parece algo común o ya lo han escuchado antes, nada más vamos a repasarlo, ¿sí? Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque les digo, es la unidad funcional de un ser vivo. Entonces, de ahí es donde aparece todo de manera pequeña a lo más grande. Y les pongo un ejemplo, de ahí es donde conseguimos nosotros nuestra energía. No sé si por ahí recuerdo o les suene lo que es el ATP, que es el adenosintrifosfato. Si no les suena, pónganle un poquito pausa y vayan a buscarlo en internet y ya una vez que ya han ido y vuelvan, pues eso que es el adenosintrifosfato es la manera en que nosotros conseguimos nuestra energía, la manera en la que nosotros podemos hacer un movimiento, ejercer fuerza, ejercer, no sé, saltar, golpear, arrancar, mover, etcétera. ¿Sí? Cualquier cosa que necesite un esfuerzo va a ser generado gracias a los ATP que nosotros los conseguimos con las células. Y ya iremos hablando de cómo es que sucede, ¿sí? Bueno, antes de enfocarnos 100% a la célula, vamos a hablar del cómo se compone de lo más pequeño hacia lo más grande. ¿Qué es lo más pequeño y qué es lo más grande en esta cuestión? ¿Sí? Bueno, para empezar, esta clasificación parte del principio que si bien todo lo que existe en el universo está compuesto por átomos, estos se combinan en diferentes formas, lo que origina organismos y compuestos. Es decir, ok, conocemos lo que es el átomo y el átomo, combinándose de varias y distintas maneras, nos consigue lo que es, a lo mejor, pudiera ser el átomo solo como tal, ya una vez que lo juntamos con otro, pudiera ser una molécula, ¿sí? Para darles una idea, la molécula del agua, lo que es el H2O. Ya no estamos hablando de un solo elemento, ya estamos hablando de dos, ya es un compuesto. De igual manera, si juntamos muchas moléculas de agua, pues a lo mejor podemos juntar lo que le conocemos como un río, como un océano, como un manto, ¿sí? A lo mejor un componente ya más grande. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de cómo algo pequeño parte de algo más grande. Y como les decía, en esta clasificación, compuestos por átomos, estos se combinan en diferentes formas, lo que origina organismos y compuestos con estructuras más complejas que otras, es decir, desde los elementos más sencillos o más simples hasta relaciones complejas entre organismos diversos. Les voy a pasar la pantalla para que vean lo que estoy viendo y puedan analizar un poquito mejor. Ahí ya debe estar viéndose en pantalla. ¿Qué estamos viendo? Este diagrama. En este diagrama nos aparece desde el principio que lo llama el nivel subatómico hasta el más grande que es la biosfera. La biosfera pues viene siendo nuestro planeta como tal, ¿sí? Nuestro planeta Tierra. Y el nivel subatómico, ¿como a qué le suena? Ahí les doy unos segunditos para que ustedes piensen. A lo mejor no se puede participar como tal, pero piensen poquito. Me gusta siempre que no nada más yo esté dando toda la información, porque después se satura y es bastante tedioso, ¿sí? Entonces vamos a intentar, cada vez que yo haga una preguntita de este tipo, pensar como si estuviera participando en clase. Entonces, aquí el nivel subatómico, si ya se detuvieron ahí unos segunditos a pensar, pues incluso en su mismo nombre viene, ¿no? Subatómico, que es una parte de lo que es el átomo. Lo que sí es que conocemos que el átomo es lo más pequeño que existe, pues también hay que entender que algo más pequeño que el átomo, pues son los componentes del mismo átomo, ¿sí? Es como si yo dijera, pues lo más pequeño que existe en una colonia es una casa. Pues bueno, a lo mejor en esa colonia una casa sí se ve relativamente pequeña, pero esa casa consiste de varias cosas. Consiste de cuartos, consiste de cochera, consiste de patio, etcétera. Igual es con el átomo. ¿Qué pasa con el átomo? Es la parte más pequeña, el componente más pequeño de un ser vivo
y de todo en general, que al momento de nosotros buscar algo más pequeño, simplemente podríamos encontrar sus partes. ¿Cuáles son sus partes? Que puede ser el electrón, pueden ser los neutrones, pueden ser los protones, ¿sí? Entonces, el nivel subatómico comprende estas partes. Y después seguiría lo que es el nivel atómico, lo que conocemos como el átomo, que pudieran ser algunos de los elementos, el carbono, que el hidrógeno, el fósforo, etcétera. Después sigue lo que viene a ser el nivel molecular. Aquí nos viene una imagen como viene siendo lo del ADN. Pues el ADN ya comprende pues un conjunto de átomos, ¿sí? Y después de eso viene el nivel subcelular, que es muy similar a lo que estuvimos viendo ahorita con el nivel subatómico. Ok, habla de una parte del átomo. Entonces, si les digo nivel subcelular, habla de una parte de lo que viene siendo la célula. ¿Cuál pudiera ser una parte de la célula? Igual, es una pregunta para que lo empiecen ahí algunos segunditos para ver si se acuerdan. Todo esto es para agilizar ahorita su mente, su cerebro, al momento de pues imaginarnos que estamos en un examen e identificar rápido los conceptos claves, ¿sí? Entonces, si yo les dijera, ¿cuáles son las partes de la célula? Las que se acuerden. Ahí les doy unos 5 o 7 segunditos para ver si se acuerdan de algunas. Ok. Bueno, entonces ya teniéndolas ahí en mente, vamos a ver si se acuerdan de algunas, ¿sí? Algunas de las partes principales, o bueno, todas las partes son primordiales en el caso de la célula. Todas tienen una función única y diferente. Dentro de las partes podemos encontrar lo que puede ser la mitocondria, que es uno de los principales lugares donde se lleva lo que les mencionaba ahorita, que es el conseguir los ATPs, nuestra energía, lo que puede ser el aparato de Golgi, lo que pueden ser los ribosomas, lo que puede ser el citoplasma, el núcleo. Ahorita los vamos a ver más detalladamente, nada más les menciono así algunos rápidos para ver si se acuerdan. Ok, y ya después de la nivel celular, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue en un escaloncito más arriba? Cuando juntamos varias células, juntamos un tejido, ¿sí? Estamos hablando del nivel tisular. Hay diferentes tipos de tejido. Cuando juntamos muchos tejidos, pueden formarnos un órgano, es decir, no son los mismos los tejidos del corazón que los tejidos que contemplan el pulmón, que los tejidos que contemplan nuestro estómago, y así cada uno de nuestros órganos. Son tejidos diferentes con diferente composición. Y en conjunto, varios del mismo tipo, nos juntan lo que es un órgano. Y después, ¿qué sigue? Ya cuando tenemos varios órganos, juntamos lo que es un sistema. Sí, a lo mejor aquí en la imagen viene un poquito confuso porque en cuestión del sistema no me representa con una imagen como tal, nada más se ve ahí el ser humano, pero ese también va de acuerdo con la siguiente, ¿sí? Que es los individuos. ¿Qué pasa con el sistema? Cuando juntamos varios órganos, juntamos un sistema. ¿Cuál pudiera ser uno de los sistemas que nosotros tenemos, por ejemplo? ¿Cuál se les ocurre? El sistema digestivo pudiera ser uno. El sistema cardiovascular, que contempla lo que viene siendo el corazón, el flujo sanguíneo, la oxigenación. ¿Cuál pudiera ser otro? El sistema respiratorio y así algunos más, ¿sí? Esos son donde se necesitan órganos. Por ejemplo, para el digestivo, pues, ¿qué órganos necesitaríamos? Pues el estómago, lo que es el hígado, el páncreas. Cada uno de ellos tiene, pues, una función para llevar a cabo de forma correcta nuestra alimentación. Desde el momento que ingerimos el alimento, que se genera lo que es el bolo alimenticio, después se le llama el quimio, en donde ya se une con algunos ácidos del estómago y ya después pues viene lo que viene siendo la absorción, ¿sí? Que ya llevaría en mayor parte pues en nuestros intestinos gruesos y delgados. Entonces, ese sistema comprende bastantes órganos que en una función en conjunto, pues nos generan, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Si estamos hablando del digestivo, pues llevar una alimentación, una nutrición de forma correcta. Si estamos hablando del cardiovascular, pues igual repartir la energía, los nutrientes de forma correcta. Si estamos hablando del respiratorio, pues lo principal, no conseguir nuestro oxígeno. Y después del sistema viene lo que es el individuo. En el individuo, pues podemos tomar lo que es el dibujo del ser humano o lo del gatito. Con individuo hace referencia pues a una parte o a
una persona, digamos, en caso de hablar de los humanos, seríamos ustedes, yo, de forma individual. En caso de animales, pues puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser un caballo, etcétera, un individuo. Y después sigue la población, que entra en lo que es la población. Nosotros, si yo soy un individuo, ok, entro en la población de los seres humanos. Después, si encuentro una araña, ok, es un individuo, pero entra en la población de los arácnidos y así sucesivamente. Después, ¿qué sigue? Sigue lo que es la comunidad. Aquí en el caso de la comunidad, a veces se confunde un poquito con población, porque si yo les digo, ¿cuál es la comunidad mía ahorita? Pues a lo mejor alguien puede decir, no, pues los mexicanos, o sí, porque soy de México, o los laguneros, porque soy de la región lagunera. Pero aquí lo que habla en comunidad es lo que habla de que todo lo que en un espacio determinado, todos los habitantes en ese espacio determinado, pueden ser plantas, pueden ser árboles, pueden ser animales, pueden ser humanos, pueden ser reptiles, etcétera. Todos en conjunto hacemos una comunidad. Y después sigue lo que es el ecosistema. Un ecosistema es similar a lo que es la comunidad, pero un poco más amplio. Ya entra también algo que se le llama, pues, los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Qué son estos que les comento, los factores bióticos o abióticos? Es un tema que a lo mejor no se menciona mucho, o a lo mejor no lo tenemos tan a la mano, pero son los factores que tienen vida y los factores que no tienen vida. ¿Cuáles podrían ser los factores que tienen vida en un ecosistema? Pues en el caso a lo mejor de ese dibujito que se alcanza a ver, no sé si sean algunos tiburones, delfines, plantas, a lo mejor algún humano, todo eso que tiene vida, ¿sí? Y hay otros factores que no tienen vida, pero independientemente de que no tengan vida, se necesitan y determinan qué tipo de seres vivos habitan ahí. ¿Creen que pudiera ser un factor en nuestra naturaleza, en nuestro ecosistema, que no tiene vida, pero incluso es así, es necesario? Igual les doy unos 7 segunditos. Son este tipo de preguntas que les digo para ver si están ahí listos, a ver si recuerdan. Aunque ya se les vino algunos a la mente. Ok. De los factores que no tienen vida, los factores abióticos, tiene primero la A, abióticos, pudieran ser lo que es el agua, ¿sí? El agua no tiene vida como tal, pero es vital, la necesitamos. Simplemente nuestro planeta, el 70% aproximadamente es de agua. Entonces eso nos hace dar una idea que los que habitamos aquí dependemos de una forma u otra de ella. ¿Cuál otro se les ocurre? Puede ser la luz solar. La luz solar es completamente necesaria. Si no tuviéramos el sol, nosotros no existiríamos y la gran parte de los seres vivos, si no es que me atrevo a decir que todos. ¿Por qué? Porque la luz solar es necesaria porque es el que alimenta a las plantas. Las plantas, como quien dice, es la base en la pirámide de la vida, porque las plantas tienen un tipo de alimentación en la que se les llama autótrofas. Igual vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero hace referencia a que la planta no molesta a nadie. La planta no se tiene que comer a nadie, la planta no tiene que agandallarse la comida de alguien más, no, ella misma hace su propio alimento con la luz solar, con la fotosíntesis, que igual vamos a hablar de eso, y llevar a cabo su alimentación autónoma. Todos los demás, como quien dice, somos unos abusones. Nosotros sí necesitamos que comernos a alguien más. Nosotros mismos, a lo mejor en la mañana nos comimos unas gorditas de chicharrón, pues ya tuvimos que comernos ahí algún animal, ¿sí? Igual la gordita, pues si era de maíz, pues necesitamos maíz y ya abusamos también ahí de una plantita, ¿sí? Y así sucesivamente. Igual, un león pues se necesita comer a alguien, una liebre necesita comer una planta. Y así sucesivamente. Ya hablaremos ahorita igual de lo que es una cadena alimenticia, pero para no extenderme más, en un ecosistema, igual es un área determinada, esta área es un tanto más grande y comparte cierta biodiversidad, ¿sí? Tanto en animales como plantas y se puede dividir en secciones en el sentido de que depende de los factores que les decía ahorita, de los que no tienen vida. Depende de qué tanta luz del sol haya, depende de cuánta agua existe. No es lo mismo, si hay mucha agua, pues pudiéramos hablar de un océano. Si no hay nada de agua, pues a lo mejor cambia todo el contraste, ¿no? Pudiéramos estar hablando de un desierto. Y en un desierto ya la vegetación es diferente, es un ecosistema diferente, con otras características. Entonces, este tipo de factores abióticos influyen mucho. Nada más por mencionar rápido algunos otros.
Déjenme les pongo mejor una imagen, porque este tema se me hace muy interesante. Nada más, ya para terminar este diagrama, después del ecosistema seguirá la biosfera, que vendría siendo nuestro planeta, que en nuestro planeta hay diferentes ecosistemas, como les mencionaba. Puede ser el desértico, podríamos estar hablando de un ecosistema como es la tundra, que la tundra lo encontramos más en los polos, al norte, en donde hay bastante frío, es donde encontramos a lo mejor los osos polares, los pingüinos, incluso hay desiertos, perdón, hay tundras o hay lugares tan congelados que se les considera como el opuesto al desierto, porque es tanta la cantidad de frío, las temperaturas son tan bajas que es muy difícil que se lleve a cabo una vegetación. Entonces, existen nada más ciertos seres vivos que aguantan esas inhóspitas temperaturas, así como el caso de los desiertos igual y como el camello, como el nopal, que son seres vivos que encuentran la forma de subsistir aún con pocas precipitaciones al año, con muy poca agua, y lo hacen de formas diferentes para poder adaptarse. Ok, aquí abajo, pues ya menciona algunas de las partes que les estuve diciendo una por una. Ya no se las voy a leer, se las estuve explicando. Ya cada uno si le quedó alguna duda en uno de los puntos, pues con todo gusto aquí lo puede leer para reafirmar. Aquí en lo personal, algo que les quiero decir es que no quiero que se basen 100% en la guía, ¿sí? Porque en la guía, sí es la que nos dan y es la que probablemente se pensaría que nos puede servir al 100%. Lo que pasa con la guía es que a veces queremos contestarla, vienen algunas preguntas, las queremos contestar y pensamos que esas mismas preguntas tienen que venir en el examen. No es el caso. Por ejemplo, aquí sí estamos hablando de la célula. Y déjenles muestro una imagen para que se entienda un poquito mejor lo que quiero expresar. Miren, por ejemplo, aquí nos está hablando de lo que es la célula animal y la célula vegetal. Para empezar, pues vienen en blanco, ¿sí? Entonces, de entrada, pues yo ya debería de saber las partes de la célula y si no las sé, pues a lo mejor me puedo confundir o desesperar porque siento que la guía, que es la que se supone que de donde debo estudiar, pues como quien dice está incompleta, no la puedo repasar. Entonces ahí puede llegar a generar un poquito, pues, desesperación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si están viendo aquí en pantalla que estamos viendo dos tipos de células, que es la célula animal y la célula vegetal, y está todo en blanco, pues sencillamente yo puedo irme a internet y en internet puedo buscar cuáles son los tipos de célula y les muestro para que vean cómo me gustaría que estudien esta guía. No es 100% ver la guía y pensar que ahí me va a dar todo, ¿sí? Entonces busco en internet tipos de células. Denme un segundito en lo que carga. Ok, ya les comparto pantalla. Ok, y aquí lo puedo encontrar de diferentes maneras. Puedo buscarlo como más me funciona a mí. Puedo buscar el texto. Obviamente hay que intentar buscar información que sea verídica. Lo típico que se nos dice siempre, ¿no? De que el Wikipedia, pues hay que intentar no buscar en ese tipo de lugares. ¿Y por qué nos dicen eso? Les puedo mostrar. Vamos a buscar aquí tipos de células, Wikipedia. ¿Qué pasa con Wikipedia? Al momento aquí yo entrar a Wikipedia, puedo leer la información y muchas de las ocasiones, sinceramente, tiene la información correcta, pero hay algunos lugares en donde nosotros podemos editarlo. Permítanme ver si lo encuentro. Déjenme ver si hasta abajo. Bueno, miren, incluso esta tiene hasta las bibliografías. Eso también siempre nos da seguridad. Obviamente tenemos que checar que las bibliografías estén correctas. Bueno, no lo encontré, sinceramente, pero una vez les demostré a algunos mis alumnos en donde aquí en Wikipedia aparecía un pequeño link, digamos que aparezca aquí en azulito, y decía editar. Entonces, ¿qué sucede?
Yo presionaba aquí ese link de editar y me daba la opción de cambiar todo el texto. Es decir, a lo mejor yo podía borrar todo esto de arriba como yo quisiera y a lo mejor aquí en esta imagen borrarla y poner alguna otra de lo que yo quisiera. A lo mejor un perrito bailando, por decir cualquier cosa. Entonces sería algo gracioso y yo como, digamos, joven me podría estar divirtiendo de que alguien va a pensar que un perrito bailando tiene algo que ver ahí con lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces muchas veces se edita esa información con ese tipo de prospectos para que la gente se equivoque. Y me ha pasado que me traen tareas y pues está normal. Entonces, por eso es que este tipo de páginas no son tan frecuentables o no es la mejor opción, ¿sí? Entonces, hay dos opciones. Como les decía, puedo buscar en texto información. Gracias. Como en texto información o puedo buscarlo por imágenes. A lo mejor lo visual me puede ayudar un poquito más a entenderlo de forma rápida. Aquí encuentro varias imágenes en donde me da dos opciones, célula animal, célula vegetal. Y aquí hay otra que me dice célula procariota. Entonces, vamos a meternos aquí a esta imagen y nos dice, ok, existe lo que es la célula procariota y la eucariota. Entonces, hay dos tipos y las noto bastante distintas. Una, pues la veo como, digamos, como si yo partiera un melón a la mitad y al momento de yo partir ese melón a la mitad, pues puedo notar que dentro de él hay diferentes organelos, se les llama organelos, como si fueran nosotros los seres humanos órganos, pues en las células se llaman organelos, es similar. Y dentro de esos organelos, pues puedo encontrar que se encuentra uno que se llama retículo endoplásmico liso, hay uno rugoso, está la membrana plasmática, está el aparato de Golgi, los ribosomas, citoplasma. Entonces ya sería ahí identificar de estas dos que existen, entonces, entender qué pasa con esto de aquí al lado, que hay célula animal y vegetal. Entonces, yo busco tipos de célula, procariota y eucariota. Y voy identificando, digamos, los temas más de forma certera. Entonces, encuentro con esta imagen un poco más completa. Bueno, es un video. Bueno, era un video, entonces, para evitar ver el video, vamos a tener que ver la imagen desde aquí. Voy a hacerle un poquito de zoom. Probablemente en ese video se muestra bien. Igual si encuentro alguno donde lo resuma rápido, se los puedo mostrar sin problemas. ¿Qué pasa aquí? Nos dice, ok, existe lo que es la célula y esa célula la vamos a dividir en dos, lo que son las procariotas y lo que son las eucariotas. Lo que son las procariotas lo podemos ver del lado izquierdo que pareciera como si fuera una capsulita de medicamento con una colita o lo que viene siendo como un espermatozoide, ¿sí? Y del otro lado, lo que es la eucariota, que le digo, es como si partiéramos un melón a la mitad. De las eucariotas hay dos tipos. Está lo que es la vegetal y lo que es la animal. Entonces hay que entender rápido que la célula vegetal pues hace referencia a plantas, a árboles, a hierbas. Y el animal pues nos puede involucrar a nosotros, los seres humanos, a los perros, a los gatos, a los tiburones, a los elefantes, etcétera, ¿sí? Esos son los tipos de célula que existen y se explica sus funciones. Una vez que ya las identifico que hay dos tipos y que dentro de uno de esos tipos existen otros dos tipos, pues ya me va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Entonces ahora sí, ya cuando vemos esa información, podemos volver a lo que viene siendo nuestra guía y entenderlo de mejor manera. Vamos a regresar un poquito a la guía. Y en la guía, pues ya me vienen las opciones de llenar cada una de las partes de mi célula. Eso ya sí les va a tocar a ustedes de tarea. No les puedo decir todo. ¿Por qué no se los voy a decir? Porque al momento de ustedes investigarlo y batallar poquito, se les queda grabado un poco más a que si solo los lleno de información. De por sí el video yo siento que es muy pesado, que hable bastante tiempo. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Déjenme, lo busco. Ok, son los tipos de alimentación.
Aquí en los tipos de alimentación, chicos, jóvenes, pues nos habla de no necesariamente del tipo de alimentación que nosotros llevamos como los seres humanos, que pudiéramos hablar de que somos omnívoros. ¿Qué quiere decir omnívoros? Que comemos tanto frutas, verduras, pero también producto de origen animal, que lo podemos ver derivado pues, en carne, en pollo, en pescado, en un yogur, en un vaso de leche, en queso, en jamón, etcétera, ¿sí? Todos esos productos pues son de origen animal. Y dentro, a lo mejor del tema, ya metiéndonos ahí un poco, hay otro tipo de dietas que derivan de esa misma, que pueden ser personas que se mencionan ser vegetarianos o que son carnívoros o que son combinado, que es lo que mencionábamos, los omnívoros. En el caso de los vegetarianos, ¿qué pasa con los vegetarianos? Hay diferentes tipos, no nada más hay uno. ¿Han escuchado algunos de los tipos de vegetarianos que existen? Los dejo ahí también unos segunditos para ver si se les viene a la mente alguno, porque sí hay diferentes tipos de vegetarianos. Normalmente decimos vegetarianos y pensamos que ya lo son todos. Ok, no sé si alguno ahí ya se le vino a la mente, pero algunos de los que existen son de los que son más completos en su alimentación, porque normalmente cuando alguien es vegetariano, al no consumir alimento de origen animal, les falta una vitamina que es la B12, y esa B12 es donde normalmente llegan a tener complicaciones como anemia. ¿Por qué? Porque les falta de hierro, y hay un hierro que se consigue simplemente en el origen animal y es difícilmente suplementarlo con otros alimentos de origen vegetal. Hay algunas investigaciones que dicen que sí se puede con ciertos algas o ciertos alimentos en específico, pero la realidad es que es muy complicado. Entonces, una de las alimentaciones vegetarianas es una que se llama ovolacto vegetariano, que es de las más completas, que son vegetarianos que comen frutas, verduras, nueces, frutos secos, etcétera, pero agregan también lo que es los lácteos y el huevo. Entonces, sí se puede hacer una comida completa con eso. También están los que son lacto-vegetarianos, que nada más son lácteos, como leche, queso y frutas y verduras, más frutos secos, etcétera. Y también pueden ser los vegetarianos estrictos. ¿Qué son los vegetarianos estrictos? Que prácticamente no a todo, excepto cueros, lanas o productos testados en animales, quizás. ¿Qué quiere decir? Que nada más comen frutas, verduras, frutos secos, pero posiblemente pudieran usar unas botas de piel, su automóvil puede tener asientos de piel, etcétera. Y ya por último son los no los veganos. Los veganos sí prácticamente no consumen ningún producto animal, ni en la ropa, ni en los automóviles, ni en los asientos, en absolutamente ningún lugar, y menos en los alimentos, ¿sí? Eso es en cuanto a la alimentación, que son las más comunes que vemos en los seres humanos. Pero también vamos a hablar de otro tipo, que son lo que les mencionaba ahorita, que son las autótrofas y las heterótrofas. ¿Qué pasa? En la nutrición autótrofa son los organismos que fabrican sus propios nutrientes orgánicos a partir de sustancias inorgánicas simples que toman del medio. A lo mejor con palabras más sencillas, lo que les decía, que la alimentación autótrofa es la que llevan a cabo las plantas, ¿sí? Porque son autónomas. Ellas consiguen su propio alimento, no molestan a nadie más. En cambio, todos los demás, ya aparte de las plantas, somos o tenemos una nutrición heterótrofa. ¿Qué dice o qué hace referencia a lo que es nutrición heterótrofa? Es donde los organismos no fabrican sus nutrientes, sino que los toman de otros seres vivos de los que se alimentan, ¿sí? Y es aquí en donde entra la cadena alimenticia, en donde quién se come a quién. Normalmente lo mencionamos de que el más grande se come al más chico y en la mayoría de los casos sí es de esa forma, pero también depende del ecosistema del que se esté hablando. Si estamos hablando del mar, pues vamos a hablar de peces, de tiburones, de ballenas, de ver quién se come a quién. Si estamos hablando de un desierto, vamos a estar hablando de alacranes, de serpientes, de águilas y ver quién se come a quién, ¿sí? Igual cactus, nopales. Y igual en una selva es diferente, en un bosque es diferente. En cada lugar hay diferentes especies y se lleva a cabo una cadena alimenticia de diferente manera. Ok, les voy a mostrar uno de los ejemplos
de los ejercicios que aparecen aquí en la guía para irlos contestando rápido. Ok, ya se ve en pantalla los tipos de alimentaciones que les mencionaba. ¿Sí? ¿Qué nos aparece aquí? Nos aparecen 4 opciones. Nos dice, completa la información del esquema colocando el tipo de alimentación en los espacios correspondientes. Nos habla de lo que son los omnívoros, lo que son los carnívoros, los fotótrofos, que ese no se los he mencionado, pero a ver si le atinamos por ahí en caso de que fuera el examen, en dónde va colocado. Y por último, los herbívoros. Ok, aquí como pueden notar, el ejercicio va de complementar, ¿sí? Aquí nos dice del lado izquierdo que son autótrofos y aquí algunas características. Del lado derecho, heterótrofos y algunas características. Entonces, en autótrofos nos aparece una línea y dice, utilizan la energía solar para fabricar sus nutrientes. De las opciones de arriba, ¿cuáles creen que vaya de acuerdo con la luz solar para conseguir nutrientes? Omnívoros, decíamos que es los que comen frutas, verduras, carne, que comen prácticamente de todo, ¿sí? Y después carnívoros, que se enfocan en la pura carne. Y después fotótrofos, perdón, que es la que no habíamos mencionado. Y por último, herbívoros, que es de hierbas. Entonces, si se fijan, fotótrofos es la única que nos suena como que puede tener que ver con autótrofos, y con fotótrofos hace referencia a que capta la luz solar y con ella se alimentan, como es en el caso de la fotosíntesis. Por eso es fotosíntesis. Entonces son fotótrofos. Es su tipo de alimentación. Se alimentan tal cual de la luz solar, de los fotones de la luz solar. Entonces aquí sería fotótrofos. Aquí abajo ya viene contestado. Nos dice que a su vez existen unos que son quimiótrofos. ¿Qué quiere decir? Que producen sus nutrientes a través de las sustancias inorgánicas. Y al lado derecho nos aparecen los heterótrofos. Igual nos aparece una línea en blanco y después dice, se alimentan de plantas, tallos, hojas, raíces y semillas. ¿Ahí cuál sería? ¿Omnívoros? Pues no, porque incluye también lo que es carne. ¿Carnívoros? Pues no, porque es pura carne. Entonces sería herbívoros, ¿sí? En la siguiente nos aparece una línea y dice, se alimentan de carne de otro ser vivo. ¿Ahí cuál sería? Pues podría ser omnívoros o carnívoros, ¿verdad? Yo me iría más a carnívoros, pero vamos a esperarnos poquito ese y vamos a ver la siguiente, a ver qué dice, para ver cuál de las dos poner. Y dice, consumen plantas y animales. Ok, ahí ya está más sencillo, ¿no? Está muy directo que consumen de los dos, plantas y animales. Ok, entonces ahí es omnívoros. Y en el de atrás, que me esperé poquito para estar seguro, pues ya seguramente de forma sencilla puedo poner carnívoros, que se alimentan de carne de otro ser vivo. ¿Sí? Ok, y aquí nos viene algún otro recuadro donde nos dice los organismos autótrofos y heterótrofos. Y una primera pregunta que nos dice, ¿cómo obtienen su alimento? Los organismos autótrofos, pues ya tendríamos que poner que obtienen sus alimentos gracias a lo que es la fotosíntesis, por medio de los fotones, o pueden ser quimiótrofos, perdón. Y en caso de los heterótrofos, pues tienen que comer a alguien más, ¿sí? Para poder obtener sus nutrientes. Y abajo dice, ¿qué lugar ocupan en lo que es la cadena alimenticia? Lo que son los autótrofos, lo que son las plantas, ocupan el primer lugar o en la primera instancia, ¿sí? Porque de ahí parte todo. Si no existe una planta, no hay un herbívoro. Si no hay un herbívoro, no hay un carnívoro. Si no hay un carnívoro, no hay un segundo carnívoro. Y así sucesivamente. Y el último en la lista se les llaman descomponedores, que normalmente los conocemos como carroñeros, ¿sí? Que ya se encargan de comer a los animales o el producto en descomposición. Entonces, en pocas palabras, los autótrofos ocupan el primer nivel en la cadena trófica y los heterótrofos todos los demás niveles, ¿sí? En pocas palabras. Vamos a mostrarles por aquí venía lo que es una cadena alimenticia con los ejemplos que les estoy mencionando. Esto de la cadena alimenticia hace referencia igual a lo que es la cadena trófica, se le conoce de las dos maneras, tanto trófica como alimenticia, ¿sí? Para que no se vayan a confundir y tengan claro esa parte. Ok, me voy a adelantar al ejemplo que les estoy mencionando. Aquí hay uno, podemos ver uno
en donde vemos en donde primero empieza con lo que es una planta, después lo que es un grillo, después lo que pudiera ser un roedor, después una serpiente y después un águila. ¿Qué sucede aquí? Si se fijan, pues el que inicia esta cadena alimenticia es la planta, porque es la autótrofa que mencionamos, ¿sí? En el caso del mar, pues pudieran ser los arrecifes de coral, que son las plantas que podemos encontrar, o algas, las plantas que podemos encontrar en el mar. Ahí esas son las que son, pues, los primeros en la cadena alimenticia. Después, acá que continuaría, viene siendo lo que es un grillo. Después podría ser un roedor y una serpiente, pero aquí viene lo interesante. Primero que nada es la planta, que decíamos que era fotótrofa. Es decir, no es herbívora, no es carnívora, es fotótrofa, es de la forma en la que se alimenta. Y después viene lo que es el grillo. El grillo sería lo que es herbívoro, porque se come una hierba, ¿sí? Y después ya seguiría el primer carnívoro, que podría ser un roedor que se come al grillo. Pero después, ¿qué sucede? Existe otro carnívoro. En este caso va a ser la serpiente, que se va a comer lo que viene siendo el roedor. Y después viene un tercer carnívoro, que en este caso ya sería el águila comiéndose la serpiente, ¿sí? Entonces, en una cadena trófica podemos encontrar varios carnívoros y ya va ahí dependiendo de la fuerza, del tamaño o de la imposición que tiene en ese ecosistema ese animal. Acá abajo va a venir un poco más claro lo que les estoy mencionando y es este ejercicio de aquí. Bueno, este ejercicio de aquí ya no lo quiero hablar yo, quiero que ustedes mismos lo contesten. Les voy a dar unos 3 minutitos, 4 minutos, para que no sea simplemente el profesor hablando, es muy tedioso así con el puro video, yo lo entiendo. Entonces, de ser posible, saquen una hoja de cuaderno, anótenlos, o si no, ahí, pues, si se les hace mucho, pues por lo menos ayúdenme a enfocarse aquí en la imagen y empezar a resolverlo, ¿sí? Les voy a dar 3, 4 minutitos, después regreso y vemos las respuestas, ¿ok? Tómense ahí su tiempo, igual lo pueden pausar, pero quiero que sea... ¿Cuál es la idea? Yo sé que pueden pausar el video en cualquier momento y contestarlo, pero la idea aquí es que piensen que están en un examen y tengan la agilidad mental de descartar uno, seleccionar otro, evitar equivocarse y contestarlo ciertamente de una manera un poco rápida, porque sabemos que los exámenes pues tienen un cierto tiempo, ¿sí? Entonces voy a dejar que lo hagan unos 4 minutitos y después checamos para ver si estamos todos correctos.
Ok, vamos a ver qué pusieron, ¿sí? Ya pasaron por ahí unos 3, 4 minutitos. Entonces, vamos a empezar desde el productor, ¿sí? ¿Qué es el productor? Es el principal en la cadena alimenticia, el que lo inicia todo. ¿Por qué? Porque es el que produce el alimento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con lo negrito de arriba, las palabras negritas. Entonces, el primero es el productor. El segundo es el consumidor primario, es decir, el primer abusón, vamos a ponerle ese nombre, el primero que consume a alguien, en este caso, pues al productor, el que produce la energía al principio. Después va a haber un consumidor secundario y le sigue un consumidor terciario y por último un descomponedor, ¿sí? Ok, entonces ya empezamos por eso, productor, consumidor, consumidor, consumidor y descomponedor. Después viene la forma en la que se alimentan. El primero es por medio de fotótrofo, es decir, por la luz solar. Se alimenta de los fotones. El que sigue es herbívoro, quiere decir que su alimentación se basa en las plantas. Ok, vamos a ver el siguiente consumidor. ¿Cuál es su tipo de alimentación? Es carnívoro. El siguiente también es carnívoro. Y por último es saprótrofo. ¿Qué quiere hacer referencia a saprótrofo? Que es alguien que se alimenta de algo ya en descomposición, ¿sí? Eso hace referencia el saprótrofo. Y ya, casi por último, nos habla de su tipo de alimentación, es decir, que si él mismo la produce o si tiene que conseguirla de alguien más. Y en el primer instancia nos dice que es autótrofo, que en este caso serían las plantas que ya estuvimos mencionando. Entonces, la planta es productora, se alimenta de los fotones y consigue su alimento él solo, de forma autónoma, autótrofos. Aquí sería planta. En el siguiente, nos dice, ok, es un consumidor primario, el primero que llega a comer la planta, es herbívoro, se alimenta de hierbas y es heterótrofo, tiene que comerse a alguien más. Si se fijan, aquí las plantas son los únicos autótrofos, todos los demás son heterótrofo, 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 heterótrofo. No importa si comes, si eres herbívoro, carnívoro o saprótrofo, ¿sí? Tú aquí, todos los demás somos heterótrofos. Eso es lo que distingue a las plantas de todos los demás seres vivos. Entonces, en consumidor primario nos dice que es herbívoro y heterótrofo. Entonces, aquí sería el conejo, ¿sí? Sería el que come la planta. Después, ¿cuál seguiría? El consumidor secundario. ¿Quién se come al conejo? En este caso sería la serpiente. Y por consecuencia, el que sigue para comerse la serpiente, que sería el consumidor terciario, que también es carnívoro, sería el halcón. Y por último, nos queda pendiente lo que son hongos, que es un descomponedor, que son heterótrofos y son saprótrofos. Ahí entrarían lo que son hongos y bacterias, que se comen el producto ya en descomposición, ¿sí? Ok, hay otro ejemplo similar aquí abajo, donde nos habla de una oruga, de bacteria, musaraña y hierba. Es muy similar al de arriba, para no repetir lo mismo. Nada más les voy a permitir aquí que lo vean un poquito, que intenten contestarlo rápido. Aquí obviamente el primero sería hierba, después en el segundo sería lo que sería la oruga, seguiría el escarabajo, aquí sería lo que es la musaraña, después seguiría el zorro y por último serían hongos y bacterias, ¿sí? Ese ya sería de forma rápida. Igual si tienen ahí sus dudas, pueden pausarlo. A lo mejor la musaraña no lo escuchamos tan comúnmente, podemos buscar rápido en internet musaraña e identificarla de forma sencilla, ¿sí? Pero es muy similar al de arriba para ya no quitarnos más tiempo. Déjenme ver el siguiente tema, porque vienen varios ejemplos sobre estos mismos. Ok, entonces sobre este tema estoy checando que ahí ya se termina en lo que viene siendo la guía. Entonces permítanme ver, la siguiente que sigue son ondas mecánicas. Bueno, esto lo podemos repasar así rápido con lectura. La verdad no quiero combinar un tema con otro. Estoy pensando si aquí dejamos este video y continuamos con lo que puede ser ondas mecánicas, qué otros temas nos aparecen por aquí. Pues las características principales de las ondas.
pero yo creo que ya cambia poquito el tema, porque también vienen las ondas electromagnéticas. Entonces me parece que lo ideal sería dejarlo hasta aquí para no confundir temas. Dejen ver si aquí mismo les pongo algún otro ejemplo. Ok, ahora les voy a dar igual 4 minutitos para que contesten este de aquí. ¿Qué pasa con este de aquí? Nos dice, escribe cuál es el tipo de nutrición y de qué se alimenta cada organismo. Ahorita abajo ya vimos los tipos de nutrición y de qué se alimenta cada uno. Entonces, vamos a ver si a nivel examen, este ya lo pudieran contestar de forma correcta, ¿sí? Digamos que este ya es su examen, a lo mejor de hoy, por así decirlo. Vamos a ver cómo nos iría, de qué se alimentan las bacterias, de qué se alimentan las algas, cuál es su tipo de nutrición y acá cuál es el tipo de nutrición también de los que se encuentran de este lado. Vamos a ver si les quedó ahí poquito claro para ver si estamos hablando de si son heterótrofos, autótrofos, fotótrofos, saprótrofos. Vamos a ver si por ahí se acuerdan, ¿ok? Igual les recuerdo aquí abajo rápido para que vean las características de las cuales pueden poner. Si son herbívoros, si son carnívoros, si son heterótrofos, autótrofos, etcétera. Yo sé que puede parecer a lo mejor un poquito más complicado, pero ya si recuerdan lo que acabamos de ver, pues se hace un tanto más sencillo. Ok, bueno, espero ahí lo hayan contestado, ya que haya quedado un poquito más claro. Ya nada más para terminar, quiero mostrarles una de las imágenes que nos faltó por ahí mostrar, que ya va un poquito de acuerdo a lo que es la fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué pasa con la fotosíntesis? Ahorita voy a buscar una imagen un poquito más completa, pero de forma sencilla, aquí podemos ver cómo la energía solar, pues son de los rasgos principales que llevamos a cabo en la fotosíntesis, donde la alimentación es fotótrofa. Ya lo repetí muchas veces, pero sí me interesa que quede claro. ¿Y qué pasa con las plantas? ¿Por qué se habla de que nos ayudan a respirar mejor y limpiar nuestro aire y generar oxígeno? Es porque nosotros, al momento de exhalar, dejamos lo que es dióxido de carbono. Entonces, lo que son las plantas aceptan, como quien dice, ese dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Obviamente es un proceso más laborioso que eso, lleva todo un proceso, pero obtienen lo que es el dióxido de carbono, liberan glucosa y generan oxígeno. Entonces, de esa forma es como sucede, como quien dice, la limpieza de nuestro aire. Permítanme ver si encuentro a lo mejor aquí uno un poquito más claro. Es que vienen un tanto sencillos.
Ok. Bueno, uno de los factores principales que me faltó por ahí mencionar, que probablemente pueda ser pregunta de examen, es que nosotros al momento de hablar de células animales y vegetales, el principal diferenciador entre una célula animal y una vegetal es lo que se llama el cloroplasto. La célula vegetal tiene cloroplasto. ¿Qué es el cloroplasto? El cloroplasto es el que les da el característico color verde a las plantas. No sé si han escuchado, por ejemplo, a veces que hay personas que toman lo que es la clorofila. Obviamente se obtiene de las plantas. Se cree que tiene pues algunos beneficios buenos para el organismo, así como puede hacer una limpieza digestiva, uno de ellos. Pero el cloroplasto es el principal elemento organelo en lo que es la célula vegetal que nos diferencia de una célula animal, ¿sí? Entonces volvemos. Hay dos tipos, eucariota y procariota. La procariota es la que parecía como una capsulita con colita y la eucariota se divide en dos, animal y vegetal. Y para diferenciarlos, porque son muy comunes, en organelos tienen el núcleo, lo tienen al centro, tienen el citoplasma, que es como el que parece como la gelatina, que mantiene todos los organelos. Si pensáramos en un melón, pues sería todo lo naranja del centro. La membrana, pues lo que sería el contorno, el aparato de Golgi y así demás organelos, ¿sí? Otra cosa importante para mencionar también en lo que son las células es que normalmente en las células eucariotas, ya sea animal o vegetal, en el núcleo se encuentra todo el flujo del ADN, ¿sí? Se tiene ahí retenido todo lo que viene siendo la información de ADN. A diferencia de lo que son las células procariotas, ahí el ADN se encuentra disperso por toda la célula, ¿sí? Esos son de los principales diferencias en eucariota y procariota, ¿sí? Y de eucariotas, de las dos que existen, el principal es el cloroplasto. Igual nomás les muestro la imagen nuevamente para que no esté como que muy confuso. Ya nada más vamos a ir a las células eucariotas. Ya con esto ya terminamos, chicos. Ya nada más les muestro la imagen. Miren, aquí es lo que les menciono. Por lo regular, aquí el núcleo se encuentra al centro. Dentro del núcleo se encuentra lo que es el nucleolo. Y aquí es donde se almacena toda la información genética. ¿Qué más tenemos? Lo que son las vacuolas, la membrana nuclear, que es la capita externa aquí del núcleo, el citoplasma, que esto es en el color rosa, perdón, que es lo que les digo, que es como si nos imagináramos una gelatina, que es lo que contiene todos los organelos, el aparato de Golgi, la membrana plasmática, sería esta cafecita, el contorno, los ribosomas. Los ribosomas también son los que nos ayudan ahí en lo que viene siendo la transportación y el que va respecto al ADN. Después ya se van al núcleo y ahí existen que se llaman ribosomas mensajeros. A lo mejor son también un poco más complejos. No vamos a adentrarnos mucho. Lisosomas, retículo endoplásmico, y mitocondria, que es donde les digo que se genera lo que es el ATP. Nada más quería que vieran la diferencia entre una y otra. Bien, ahora vamos a la vegetal. Y aquí en la vegetal vamos a encontrar esta parte de aquí, que es el cloroplasto, que es el que les mencionaba. Todo lo demás, si se fijan, es prácticamente muy similar. Lo que es el núcleo, el nucleolo. Nada más aquí que en la vacuola la encontramos un poco de mayor tamaño. El retículo endoplásmico igual lo encontramos. El aparato de Golgi igual lo encontramos. Membrana igual, citoplasma igual. Y aquí la diferencia sería el cloroplasto y lo que vendría siendo la vacuola. Aquí la vemos de menor tamaño, ¿sí? Bueno, chicos, pues yo sé que a lo mejor pueden ser un poquito más pesados estos videos, pero espero que estén sirviendo, que les estén funcionando. Si no, no se preocupen, o sea, sin ningún problema, la guía es la misma, pueden encontrar información, les recomiendo eso, ver los temas, ver lo que se les pregunta y buscarlo en internet o en fuentes confiables, ¿sí? Para yo poder complementar los temas que me están diciendo que van a venir en el examen.
porque a veces en la guía, pues nosotros pensamos que al momento de contestar esa guía todo correctamente, ya vamos a tener el 100 asegurado al momento de presentar el examen, pero no, no es el caso. Aquí lo que sucede es que se les dan temas que ustedes ya deberían de saber y dentro de esos temas pueden ocurrir otros subtemas. Entonces, eso nada más lo van a encontrar ustedes si investigan de cada uno de estos conceptos y estos temas que les aparecen en la guía. ¿Sí? Entonces, sería ya nada más como consejo. Y pues sería prácticamente todo por este video. Y en el siguiente voy a intentar conseguir lo que es pues un pintarroncito o una tablet para poder hacer lo que son las ecuaciones matemáticas. Por eso no he empezado todavía con los videos de matemáticas para que pueda realizarlos con una tablet y lo puedan ver en la pantalla, porque con pues pura mano se me va a dificultar hacerles unas ecuaciones más complicadas, ¿no? Y si las dibujo aquí en pantalla, pues pudiera hacer con a lo mejor con el Paint, pero con el mouse, pues la verdad va a ser muy tardado y muy difícil. Entonces estoy buscando la forma de hacérselo lo más digerible posible. Pero bueno, chicos, entonces pues ya sería todo por este video. Igual gracias por si llegaron hasta aquí, lo escucharon, espero que les vaya muy bien el examen. Voy a intentar que haya un espacio de dudas. Yo sé que a lo mejor esto es unilateral, nada más de aquí para allá estoy mandando información, pero no pueden regresar las dudas y yo poder complementarles la información. Entonces, de ser posible, voy a intentar que haya ahí algunos días donde podamos interactuar, en donde estemos en video los dos, ustedes y yo, y me puedan hacer las preguntas y las dudas que tengan, ¿sí? Entonces, por ahora sería todo en este video.